Hoy, día en que se cierra el servicio de urgencia de la clínica Colsubsidio al sur de Bogotá, está escribiendo nuevamente sobre salud el presidente Gustavo Petro, que no reconoce ningún error de parte del gobierno. Entre otras cosas, Felipe, el gobierno ha decidido hoy extender la intervención de Sanitas. Ayer lo había hecho con la nueva EPS, un año más de lo que en la práctica es, pues, no solo una intervención, una toma, el control de la propiedad de unas empresas que eran de carácter privado. La nueva EPS y Sanitas, que tendrán una vigencia todavía intervenidas por lo menos un año más. Así que esto, Felipe, no pinta que se vaya a arreglar rápidamente. No, y es que volvemos, es que es una peleadera y en vez de solucionar o tratar de solucionar los problemas, entonces es que es culpa de no sé quién, que es culpa de no sé quién, que es culpa de no sé qué. Y la verdad, pues lo de Colsubsidio, que fue lo que registramos muy temprano hoy, pues es una situación grave para una zona muy importante de Bogotá, Néstor. El presidente Petro... Y Colsubsidio, no me vengan a mí a decir que es que Colsubsidio se roba la plata o algo, no. Si hay una caja de... Bueno, nosotros hemos hablado aquí por lo general muy bien de las cajas de compensación, de todas, sin excepción. Pero Colsubsidio es excepcional entre lo excepcional, Colsubsidio, Néstor. Felipe, y CAFAM. Claro. A donde iba mi familia cuando yo estaba chiquito, esas clínicas de CAFAM que eran las 50 y pico, ¿usted se acuerda? Abajo de la Caracas, la de Colsubsidio. La de Colsubsidio, acuérdese, por muchos años, después de que cerraron el Hospital Infantil Loresita Villegas de Santos, el primer clínica para infantil, hospital infantil que hubo en Bogotá, después del cierre de la Loresita, ¿no? La de Colsubsidio en la 67, si no estoy mal. Entonces es lamentable, es lamentable que Felipe, el presidente, en vez de decir, hombre, ¿qué está pasando? No, él ya está echando vainas y no sé qué. Y así va el chu, ¿no? Sobre las noticias de la salud, debo decir, ninguna, desafortunadamente, de hoy jueves es buena. Todas las noticias son muy malas. Usted vio las pérdidas, tal vez Víctor nos puede ayudar, que cubre pues el tema económico. Usted vio las pérdidas que tenía Sanitas cuando el gobierno lo intervino y las que tiene lo hoy, que sé es que se incrementaron. No mejoró la situación. Felipe, disparadas. No, por eso. ¿Cuántos se incrementaron, Víctor? Pero Felipe, cualquier indicador, el de pérdidas, el de quejas, el 54% el de quejas. Pero Néstor, ¿sabe qué me preocupa a mí? Mire, ya se han cerrado camas. Se van cerrando hospitales o clínicas, ¿verdad? Usted sabe qué es lo que sigue. Pabellones. Personas que se mueren. No, eso es lo que sigue. Y ahí es donde yo realmente comienzo ya a... Escasez, súmele el tema de la escasez. También de es otro dato. La decisión de Colsubsidio de cerrar la sección de urgencias de su clínica en el sur de Bogotá, ya les voy a contar, está siendo reportada también por el presidente Gustavo Petro esta mañana. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, tantas noticias del sector salud que si le parece vamos por partes para que todos los oyentes nos puedan entender lo que está pasando esta mañana. Son al menos 3 las noticias a esta hora en el sector salud. La primera llega desde la Superintendencia Nacional de Salud. Ayer les contábamos la decisión del superintendente, del doctor Rubiano, de prorrogar por un año más la intervención a una de las EPS que ya cumplió un año intervenida. Le estoy hablando de Sanitas. Esta mañana la decisión se repite con otra. Es el caso de Nueva EPS. Informa la Superintendencia Nacional de Salud que queda intervenida un año más. Es decir, en la práctica que la sigue manejando el gobierno, y en esta hay una particular manera de ver la decisión de la superintendencia. Es que recuerde que en Nueva EPS los dueños son el propio gobierno y la caja de compensación. Nueva EPS, que tiene 11 millones de afiliados hoy en Colombia, que hoy debe nada más y nada menos que 5 billones de pesos al sistema de salud y que originalmente está intervenida desde el pasado 3 de abril de 2024, que ha tenido 2 intervenciones. Uno, Julio César Rincón, y el actual, Bernardo Camacho, el hombre que ha estado incluso al frente del problema mayor de la crisis de medicamentos. Esa es la primera noticia. También se prorroga entonces la intervención a Nueva EPS. La segunda noticia tiene que ver con el presidente de la República, Gustavo Petro. Ha puesto esta mañana un larguísimo mensaje en Twitter sobre la decisión de lo que pasó desde la medianoche, y es la decisión de Colsubsidio de cerrar el servicio de urgencias, particularmente en una de sus clínicas en Bogotá, la Clínica Ciudad Roma, esta que está ubicada en Kennedy, en Bogotá.
deja de recibir esas 17,000 consultas mensuales en las 101 camas que tenía la clínica en el servicio de urgencias. Desde esta mañana, quienes están yendo a la clínica se encuentran con que sigue funcionando, pero funcionan los servicios de hospitalización, UCI y cirugía, no el servicio de urgencias. Y 27 personas del área de la salud que trabajaban en urgencias las llevaron al resto de los servicios de la clínica. A esa noticia es a la que responde el presidente Gustavo Petro. Escribe el mandatario: algunas clínicas de propiedad de los dueños de las EPS ahora se quejan porque no reciben los anticipos y sobrefacturaciones que con el dinero público se hacían desde las EPS de sus propietarios. El que los dueños de las EPS sean dueños de IPS, es decir, clínicas y hospitales, se le conoce como integración vertical y es uno de los peores vicios del sistema de salud. Ni más ni menos. El dinero público sirvió para ampliar el patrimonio particular de los dueños de las EPS. Y termina este mensaje el presidente Gustavo Petro preguntándose por el presupuesto. Dice él: el presupuesto para la salud del año 2025 es el más alto en la historia nacional. La mesa de la UPC, demandada por la Corte Constitucional, tiene un requisito fundamental: que se entregue información contable exacta de todas las EPS. Yo le traduzco ese párrafo. Lo que dice el presidente es que si las EPS no llevan la información contable completa, no van a subir la UPC, que es la pelea del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Y esto termina con una pregunta: ¿dónde están las reservas técnicas que ordena la ley? Se pregunta el presidente. Traducción: cuando había crisis en el sector del gas, el problema era las distribuidoras que estaban guardando el gas y que qué iba a pasar. La crisis en la educación superior, el problema era las universidades, sobre todo las universidades privadas. Y ahora, como el problema es con el cierre de servicios, entonces dice el presidente que es culpa de los dueños de las EPS, que también son dueños de clínicas y hospitales, en lo que se llama integración vertical. Camila, ve otro trino del presidente Petro de hace algunos segundos preguntándole a Paloma Valencia: ¿lo tiene? Sí, señor, preguntándole aquí también a Paloma Valencia si su partido... Señora parlamentaria. Señora hace parlamentaria. La pregunta al presidente: ¿su partido ha recibido recursos de los dueños de Sanitas? Hace la pregunta al mandatario colombiano a un trino de Paloma Valencia que muestra las gráficas de qué ha pasado con los indicadores de Sanitas EPS desde el día de la intervención hasta hoy, cuando llevamos un año y un día de esa EPS intervenida. Muy bien, Camila, gracias, Felipe. El presidente todo tiene una manía de volverlo personal. Entonces yo le voy a responder al presidente cómo fue la... ¿Tiene cerrado el micrófono, Felipe? Sí, no, le decía yo que qué capacidad de destruir, de odiar, de... ¡Qué barbaridad! Es que se queda uno... No, pues yo ya Felipe, no me quedo atónito. Pero es un misterio. No me quedo atónito. A ver, Felipe, le pero quiero por ejemplo, contar... la pregunta a Paloma Valencia, señora parlamentaria. Felipe, le quiero responder la pregunta que el presidente le hace a Paloma Valencia, porque le pregunta al presidente si su partido fue financiado. Efectivamente, Keralty, que es la empresa española, el grupo español, dueño de Sanitas, efectivamente dio una plata, Felipe. Pero para que el presidente se sorprenda, le dio 15 millones de pesos al partido de la U, que 15. hoy es partido de gobierno con Gustavo Petro. A la U pertenecen varios de los ministros de Petro. Partido Liberal, cuyos parlamentarios hoy están algunos con el gobierno Petro, otros no. 10 millones de pesos. Al Centro Democrático, 35 millones de pesos. A la Alianza Social Independiente, 10 millones de pesos. Felipe, así que Keralty, como otras muchas empresas, dio a los partidos, incluyendo a partidos afines al petrismo. Entonces, yo le digo, es mejor recibir la plata de Keralty, una empresa que no conozco ningún dueño, que la del Turco Isaca y López Sierra, se lo digo. Oiga, Néstor, pero a mí esto me sigue pareciendo y cada vez que reportamos una de estas noticias me vuelvo a hacer la misma pregunta. Esto me sigue pareciendo un poco, es un misterio porque de parte del presidente y de su gobierno es una conducta que uno podría calificar de irracional porque ellos persisten en una conducta que finalmente les va a hacer daño. Esto le va a hacer daño al presidente, a su propio gobierno, a la posibilidad de elegir una continuidad en 2026. Yo todavía no sé qué cree el presidente que va a ocurrir cuando ya el cierre de servicios, el cierre de prestación de estos servicios, instalaciones, etcétera, sea todavía mayor que lo que es hoy. Si la gente se va a consolar o se va a sentir tranquila leyendo los trinos del presidente,
presidente, y van a culpar a las EPS, y van a culpar a los Vargas Lleras, y van a culpar a que no sé qué cosa de los paraísos fiscales y las reservas técnicas. No, yo creo que la gente simplemente va a sentir que no tiene algo que antes tenía, y eso lo va a asociar con una política del gobierno. Entonces, yo no sé, pero en esto el presidente creo que está dando pasos que además, como decía usted ahora, Néstor, esto es hacia adelante. O sea, no muestran la menor intención de dar marcha atrás, pero no sigue firmemente dando pasos hacia algo que le va a provocar un daño político muy grande. Entre otras cosas, pregúntese Néstor, usted, Felipe, en el informe que acabamos de escuchar, dice Colsubsidio en esa sección de urgencias que se cerró hoy jueves, atienden 17.000 personas mensualmente. Quiere decir 600 personas, mal contadas, Felipe, 600 diarios. Esas 600 personas que llegan a una clínica en el sur de Bogotá, ¿para dónde se van? ¿Qué van a decir? Es que estos señores de Colsubsidio son unos mafiosos que se robaban la plata, como los de la Universidad Bolivariana, como los de la Clínica de Occidente que también cerraron, como Néstor, los de Bucaramanga que también cerraron. Pero es que acuerde que también se metió con Luis Ernesto me puede ayudar porque no conozco bien el tema, la que es Subcentral de Salud de Bogotá, la subred. La subred. Centro Oriente, la subred Centro Oriente. O sea, a destrozar. Es que yo no entiendo. Felipe, no el presidente se admite el levanta gobierno, todos los días no a ver qué va a construir, sino a ver qué va a destrozar. No Néstor. admite, Felipe, ningún error, y entonces el trino que está poniendo esta mañana lo que quiere decir es van a seguir en lo mismo, y por otro lado cada Pero vez Néstor, tiene razón más el presidente en algo de su trino. más escasez de medicamento, ¿En qué, Luis Ernesto? más camas cerradas. Tiene razón en algo el presidente en su trino, y es que la integración vertical es una pésima práctica, y la integración vertical fue la responsable para que, por ejemplo, el Grupo Salud Coop construyera pero esto de clínicas, Colsubsidio ¿Y la manera de arreglarlo es veraneaderos. destruirla? Pero De lo del acuerdo. Colsubsidio no, no es- pero no es entonces, integración para que vertical. podamos, para que sinceremos el debate, la integración vertical a la que hace referencia el presidente, Que las lo que EPS implicaba son era que dueñas la de plata clínicas y hospitales y que se contratan entre ellas. De acuerdo. Y entonces, exacto. Y que la plata que debía llegar básicamente para el medicamento y para el paciente, algunos, y por eso hago énfasis en algunos, que la utilizaban de mala manera y para hacer negocios, construían sus propias clínicas y se contrataban sus propios servicios. ¿Saben quién puede controlar que no haya integración vertical? El informo. gobierno. El señor presidente de la República. Pues claro. El superintendente de salud. ¿Saben además quién es el dueño hoy de las EPS? Bueno, bienvenidos a la realidad donde el 60% del sistema está administrado por interventores puestos por Del el gobierno. superintendente de salud del presidente Gustavo Petro. Entonces, hoy los dueños de las EPS, dicho de manera clara, es el gobierno, digamos. En términos prácticos, tenemos el 60% de todos los colombianos estamos en alguna EPS intervenida, es decir, el señor presidente ya se le tiene que cambiar el discurso. Sí, tiene razón que la integración vertical era una mala práctica, pero la solución Luis al sistema Ernesto, ya le no hago- es esa. le hago La una- solución le al hago- sistema es le meterle hago- plata. Le hago una Sí, pregunta. la solución no es destruir el sistema. Felipe, Pero- cuando la gente va... Eso sí, uno llega donde el médico le dice, mira, tienes un cáncer. Pero Néstor, Entonces, como tienes un cáncer y la vaina, entonces te voy a hacer la eutanasia. No, pero, doctor, Felipe, hay no, tratamientos, Felipe, sí, pero es usted- que... no, Felipe, Dios ¿usted cree mío, que la pero ¿de gente- qué estamos hablando? ¿Usted cree, Felipe, Pero, que Néstor, la gente mire. va hoy al servicio de urgencias Pero es que el sistema- cerrado en la clínica de Colsubsidio, padre, y dice, ¿esto es integración vertical No. o no es integración? No, la gente quiere el servicio. Yo no sé si Claro. es integración Es que vertical mire- o no. Y funcionaba Pero es que más mire, o menos Néstor, bien. Y el presidente... es que hay Es que eso unos es importante, carretazos que- funcionaba más o menos bien. Es decir, tenía hay unos errores, claro, carretazos que pero funcionan bien en la lo están en la empeorando. teoría, pero en la práctica son otra cosa. Por ejemplo, lo de la integración vertical, que yo creo que todos estamos de acuerdo que teóricamente es aparentemente mala, porque entonces unos terminan contratándose a sí mismos, etcétera, y no hay control y puede haber sobrecostos y etcétera. ¿Sabe usted por qué hay una clínica en el barrio Kennedy, en el barrio Roma de Bogotá, de Colsubsidio? Porque había integración vertical, porque Colsubsidio sabía que con la nueva EPS podía tener un mercado asegurado y entonces la construyó sabiendo que le iban a contratar. Si no tuviera esa certeza, no hubiera clínica de Colsubsidio en el barrio Roma y así N ejemplos. ¿Y eso Así, es malo? N ejemplos. No, al contrario, es No, bueno. no, Felipe. es que lo le que entendí estoy por el diciendo- tono, no le entendí si es crítica No, o no. defensa. Ok, no le Eh, entendí. Tranquilo, Le entiendo- tranquilo, le Felipe. entiendo Tómese que un tecito. Héctor, le Tómese un entiendo- No, tecito. no, y tranquilo. no, si es que no es por Es que pelear lo noto un contigo. poquito alterado Héctor, hoy. le entiendo Lo que noto usted un lo poquito que quiere alterado y decir entonces por es eso no entiende que bien, tal que vez. que la integración vertical no es necesariamente mala, ¿cierto? Nada. Mire, en Entonces, Colombia teóricamente. construimos clínicas y hospitales de excelente calidad por cuenta
de la integración vertical. Pregunte usted quién hubiera construido una clínica de las estándares de la Clínica Colombia que queda en el centro, pues en el CAN, digamos, por la 68, en la zona sí. en la zona del Salitre de Bogotá, que atiende a personas de estratos 3 y 2 de Bogotá. ¿Quién hubiera construido Pero, Héctor, por eso le una preguntaba, clínica de esos usted, a ver, estándares? Héctor, ¿O le hubiese habido un preguntaba, hospital público ¿usted cree de que esa la gente- naturaleza en Bogotá? ¿Usted Pues cree que claro la- que no. Se Héctor, hizo por la integración vertical. ¿Usted cree que la gente... Porque es que a la- los privados se Héctor, meten donde hay buen negocio. Héctor. Dejó de ser buen negocio la salud y entonces están saliendo. Eso hay que reconocerlo sin pena. Por eso, para Héctor, pero que usted la cree, salud... ¿usted cree que la gente que Es va a un un negocio servicio... porque no les pagan. ¿Usted cree que la gente va a un servicio de Por eso se urgencias y están dice, saliendo, porque no les pagan, se están saliendo. Pues cualquier empresario es que- se saldría. Claro, eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Es que a mí me parece que aquí hay un dilema falso, si esto es un derecho o es un negocio. No, los privados se meten donde haya un negocio y entre mejor sea el negocio, ellos más plata meten y mejor servicio prestan. ¿Usted cree, Por Héctor, eso déjeme hacerle esta hay pregunta. que mantener ¿Usted cree- las condiciones usted- del negocio. Es usted que yo cree estoy que de la acuerdo gente- en que tienen que Ok, pagarle más. Le iba a decir eso. ¿Usted cree que la gente va y pregunta, ¿esto es negocio o no es negocio? No, cuando va a no, recibir un no, servicio de claro salud? que no, Aquí me no. atienden Hay que bien o me pagarles- atienden mal. Y entonces... Hay que pagarles más para que ganen bien por cuenta, y para que sigan por prestando el cuenta de- servicio como por lo cuenta estaban del prestando, San que Benito era de bien. por cuenta de que el San Benito de que es un negocio, entonces aquí se perratearon, Felipe, todo el sistema de salud, que Así es. efectivamente es negocio y llegamos a que era negocio, pues claro que participaron unos privados y claro que hay unas empresas multinacionales. ¿Sabe por qué? Porque el Estado fracasó en el servicio de salud que prestaba hasta Correcto. el año 80 y pico. Entonces nos escandalizamos que porque es negocio. Vaya y dígale a la gente que no va a recibir hoy el servicio de urgencias en la clínica de Occidente o en la clínica de Colsubsidio o en la clínica de la Universidad O en el Bolivariana en pabellón Medellín de materno del San Ignacio. o el cardiovascular de Sí. Bucaramanga, que no, que cerramos porque no es negocio, entonces no hay salud. ¿Qué prefiere la gente, Felipe? ¿Usted qué prefiere? Que me atiendan enseguida. Porque Yo lo ojo, único que necesito es urgencia. que me atiendan. Oh, pero Felipe, es que son las urgencias, Felipe, que es cuando tú necesitas que te atiendan ya, no que te hagan una elucubración. Claro. Vamos a conversar un momento, vamos a analizar. No, ¿quieres Es que que te hay- atiendan? Acabo Claro, de hablar es con que el hay doctor. unas paradojas, Héctor, Néstor. acabo de hablar Y- con el doctor Arango de la gente de Colsubsidio y me confirma que ninguno de los empleados que estaban en el servicio de urgencias No se va van a perder su trabajo. Van a No, ser No, los entonces, trasladaron a todos otras van a ser partes del van a ser hospital. ubicados, claro. Los Intentando, pasan a otro, los pasan a otro lugar, intentando, claro, eso no- es pero que- les deben pero es que miren, 500 Néstor, yo- mil millones de pesos la CPS, Claro, entre ellas y entonces pues Famisanar y la cierran el nueva negocio, EPS. como lo cerraríamos cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. Pues bueno, no con 500.000, con 5.000 que nos Con deban, mucho pues menos, toca sí. cerrar, porque uno no tiene cómo sostener esa circunstancia, ni tiene por qué hacerlo. Y claro, la discusión siempre es entonces si eventualmente el Estado lo pudiera hacer más barato y mejor, o al menos al mismo con la misma calidad. Y la respuesta es en la mayoría de las veces no. Los hospitales públicos, por ejemplo, en Colombia, hay unos de muy buena calidad, pero muy poquitos, son excepcionales. La mayoría de los hospitales públicos prestan un servicio de menor calidad del que presta Colsubsidio, o del que presta Sanitas, o del que presta cualquiera de las empresas privadas que están en el sector. Entonces, para que esas empresas se mantengan ahí, necesitamos garantizarles que su negocio es bueno, o por lo menos El presidente que no Petro- pierden plata. el Y presidente una de por las lo menos maneras de que no hacerlo era pierden con la plata. integración vertical. El presidente Entonces, Petro pero, ese pedacito del negocio todavía avanza. no lo ha entendido o está en plan de combatirlo y eso es lo que está originando hoy las dos noticias de la salud, que es la extensión, Paola, por un lado, de la intervención para la nueva EPS y para Sanitas y por el otro lado el cierre de la clínica de urgencias de Colsubsidio que queda Pero en el mire cómo occidente de avanza la Bogotá. conversación a nivel de la opinión pública, porque ya de verdad estamos hablando de un tema bien importante y es que no hay por qué satanizar la integración vertical. Sucede exactamente lo mismo, Héctor, por ejemplo, con la clínica Reina Sofía, que es parte de Sanitas, del grupo Kerati. Igualmente estaban integrados hacia arriba. Bueno, con la clínica Salud Cop, recuerde también que en su momento era parte del grupo Salud Cop y de esa EPS en aquel entonces. Esto se Entonces ya heredaba un venimos poquito- a concluir
concluir Eso es después Palacino del Producciones. chuchu. Heredado de Nos la falta un época del último Palacino, chu. así es. Claro, sí, pero nos falta, pero ya en esta parte del camino ya venimos a concluir que no era tan malo lo que se decía hace unos meses, que era pésimo y que estaban integradas y que eran unos grandes pulpos, que tenían toda la cadena y todos los eslabones hasta llegar a la última parte, que son los prestadores del servicio directamente como clínicas y hospitales. Luego creo que estamos avanzando y creo que ladran, luego cabalgamos. Y por ahí toca seguir la discusión, porque qué maravilla ahora ya tenerlo, por ejemplo, en voz de Héctor, decir que efectivamente esa integración vertical no es tan horrible, no es tan mal y por el contrario es necesaria para que esta gente siga invirtiendo y metiéndose en este negocio.